Imagina nacer con sangre real y crecer entre las piedras frías de un monasterio lejano. Imagina ser heredero de un trono y tener como única herencia el exilio. Osvaldo era un príncipe, pero antes de tomar una espada, aprendió a cargar una cruz. Mientras el reino de su padre era devorado por guerras y traiciones, él crecía en silencio, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda de una isla olvidada. No fue formado en salones dorados. Fue moldeado en la soledad, la oración y el dolor. Y cuando todo parecía perdido, regresó. Pero no volvió como un conquistador. Volvió como una esperanza, con una cruz en la mano y fe en el corazón. Esta es la historia de un rey que eligió arrodillarse antes de luchar. De un guerrero que creía que la paz empieza en el alma. De un santo que nos recuerda que, a veces, la corona más poderosa está hecha de silencio, compasión y entrega. Prepárate, porque esta no es solo la historia de un reino. Es la historia de un hombre que dejó que Dios reinara primero en él, antes de reinar sobre los demás. Oswaldo nació en 604 en Northumbria, futura Inglaterra. Era hijo del rey pagano Etelfrido y de la princesa Aka. Antes de cualquier gloria, Osvaldo conoció el abandono. Su nombre imponía respeto por causa de su padre, el rey Aethelfrid, un guerrero que unificó reinos con fuerza, pero dejó enemigos y cicatrices a su paso. Y fue precisamente esa reputación lo que provocó su caída. En 616 el reino de su padre fue invadido por el rey Edín, y en la batalla Etelfrid fue derrotado y murió. Y con él, cayeron la seguridad del hogar, el honor de la corona, y la infancia de sus hijos. Osvaldo era apenas un niño cuando todo cambió. Vio a su familia ser perseguida. Vio a su madre huir con sus hijos pequeños, buscando refugio más allá de tierras saqueadas, cruzando regiones salvajes y traicioneras. Ya no eran príncipes, eran fugitivos, y el lugar donde finalmente encontraron abrigo no fue un castillo, sino una isla fría y desolada llamada Iona. Iona no ofrecía comodidades. Allí no había mantos, ni tronos, ni banquetes. Había silencio, ayuno y oración. Y fue allí, en el monasterio fundado por San Columba, donde Osvaldo creció lejos del ruido de las guerras. Los monjes no lo trataron como heredero, sino como discípulo. Aprendió a leer las escrituras, a orar antes de actuar, a guardar silencio antes de responder. Dormía sobre el suelo duro, comía lo que la tierra daba y pasaba horas contemplando el mar agitado. Pero algo extraordinario sucedía dentro de él. En lugar de cultivar odio, sembraba esperanza. En vez de soñar con venganza, rogaba por redención. Mientras los reyes de tierras lejanas luchaban por el poder con violencia, Osvaldo entendía que reinar no era dominar, era servir. Aprendía que la autoridad sin humildad es solo opresión disfrazada, y que un verdadero rey, antes que nada, es un hombre transformado. Esa formación, silenciosa y profunda, moldeó un corazón distinto. Cuando sus hermanos mayores intentaron recuperar el trono con violencia, todos fracasaron. Fueron traicionados, vencidos, muertos. Pero Osvaldo no corrió tras los mismos errores. Supo esperar. Esperó el momento correcto, y más aún, la intención correcta. Porque lo que llevaba no era solo un derecho de sangre, era una misión. Una misión que venía del cielo. Cada mañana en Iona, entre cánticos en gaélico y manuscritos sagrados copiados a mano, crecía dentro de él la certeza de que su pueblo necesitaba algo más que un líder. Necesitaba luz. Necesitaba sanación. Y así, en las sombras del exilio, nació el hombre que transformaría una nación. No por la fuerza, sino por la fe. El silencio de Iona no duró para siempre. Mientras Osvaldo crecía en oración, su tierra se sumía aún más en el caos. Los reinos del norte volvieron a ser fragmentos llenos de miedo. La unidad, conquistada con tanto sacrificio, se desmoronaba entre líderes crueles, alianzas inestables y una fe que no lograba echar raíces. Con cada invasión, los pueblos eran incendiados. Con cada batalla, la esperanza se desvanecía, y el nombre de los hijos del antiguo rey, antes olvidado, empezaba a circular entre el pueblo como un susurro de salvación. Pero Osvaldo sabía que el nombre no era suficiente.
Ser hijo de Æthelfrid no bastaba. Hacía falta algo más grande, más profundo. Y fue entonces, cuando tenía poco más de 20 años, que llegó el momento. No fue un llamado de los hombres, fue un llamado de Dios. En la soledad de la isla, tuvo una visión. San Columba, el santo fundador de Iona, se le apareció en sueños. No con promesas de victoria, sino con una exigencia clara. Si quería restaurar el reino, debía poner la fe por encima de la espada. Esa visión lo cambió todo. No buscó consejo entre los sabios. Reunió a un pequeño grupo de hombres, no muchos, pero leales. Algunos eran guerreros, otros monjes que habían cambiado los manuscritos por lanzas. No venían a conquistar, venían a testimoniar. Y así, Osvaldo partió. Montado en un caballo sencillo, cruzó colinas y valles, llevando consigo no solo armas, sino una cruz. Antes del enfrentamiento, ordenó que se tallara allí mismo, en el campo donde ocurriría la batalla. Una cruz alta, de madera rústica, pero erguida con reverencia. Él mismo ayudó a clavarla en la tierra. Y allí, de rodillas ante sus hombres, Osvaldo oró. No pidió gloria, no pidió venganza, pidió protección para su pueblo. Pidió que Dios fuera el verdadero rey de esa tierra. Los guerreros, acostumbrados a discursos de sangre, guardaron silencio. Jamás habían visto a un líder arrodillarse antes de combatir. Aquello no era un ritual, era un milagro, porque lo que sucedió después fue una batalla que no debió ganarse. El enemigo era más numeroso, mejor armado, pero los hombres de Osvaldo luchaban por algo más grande que sus propias vidas. Luchaban por un futuro, por una tierra en paz, por un rey que no buscaba dominar, sino sanar. El enemigo cayó. El terror que por años oprimía a Northumbria fue derrotado. Pero la victoria más profunda no fue militar, fue espiritual. La cruz de madera quedó en pie, incluso después del combate. Y fue allí, frente a ella, que Osvaldo declaró: no era un usurpador, ni un conquistador, era un siervo de Dios, al servicio del pueblo. Y así, en ese campo llamado Havenfield, el campo del cielo, comenzó una nueva era. No la era de los reyes poderosos, sino la era de los reyes santos. La cruz clavada en el campo de batalla no fue retirada. Permaneció allí, como testigo de una victoria que no llegó por la fuerza, sino por la fe. Y mientras el viento soplaba entre los montes de Northumbria, Osvaldo no se sentó en un trono de oro. Caminaba entre su pueblo, escuchaba sus dolores, extendía la mano a los olvidados, porque sabía, conquistar la tierra era fácil. Sanar las heridas del alma, eso requería valentía. Su primer acto como rey no fue imponer leyes, fue buscar aliados espirituales. Y así, volvió a Iona, pidiendo ayuda a los monjes para evangelizar un reino dividido. Su súplica fue respondida por un hombre de corazón sereno y sabiduría callada, Aidan, un monje humilde, pero lleno de luz. Osvaldo no lo recibió como inferior, sino como hermano. E hizo lo impensable, se convirtió en su intérprete. Durante las predicaciones, era el propio rey quien traducía sus palabras al pueblo. Rey y monje, lado a lado, anunciando el evangelio juntos. No había precedentes para algo así, porque Osvaldo no quería simplemente gobernar, quería transformar. Bajo su liderazgo, se levantaron monasterios. Las iglesias se multiplicaron, las escuelas florecieron, los niños aprendieron a leer, los pobres fueron alimentados. Y el cristianismo, antes superficial, echó raíces profundas en el corazón de la gente. Osvaldo no se escondía en el palacio, aparecía en las aldeas, caminaba con sencillez, entregaba limosnas con sus propias manos. Una vez, cuentan los relatos, ofreció su comida a un mendigo hambriento, y rompió una copa de plata para convertirla en monedas. Algunos nobles se burlaron, pero Aidan lloró, porque allí estaba un rey que entendía lo que significaba reinar con el corazón. Su reinado fue breve, pero transformador. No gobernaba con miedo, sino con ejemplo. No levantaba muros, construía puentes. Y cada gesto, cada palabra,
Era como un nuevo ladrillo en la reconstrucción de una tierra cansada de la guerra. Claro, no todo fue fácil. Algunos nobles aún preferían a los antiguos dioses. Otros desconfiaban de la presencia constante de los monjes. Pero Osvaldo tenía paciencia. No castigaba para imponer silencio. Educaba para transformar. Con el tiempo, incluso los corazones más duros comenzaron a reconocerlo. Había algo distinto en ese rey. Su fuerza no estaba en el ejército, sino en la coherencia de su vida, en la paz que transmitía, en la fe que lo sostenía. Los campos antes quemados volvieron a florecer. Las voces volvieron a cantar. El reino, antes dividido, empezó a reconocerse como un solo pueblo. Y todo porque un día, un exiliado regresó con una cruz en la mano, y decidió gobernar no solo con poder, sino con amor. Osvaldo gobernó apenas 8 años, pero fue suficiente para sembrar algo que ni la muerte pudo arrancar. Su cuerpo cayó en batalla, pero su memoria se alzó como bandera, porque un hombre que ora por sus enemigos antes de morir, jamás será olvidado. Cuentan que, en su momento final, rodeado por los soldados de Penda, el rey no pidió ayuda. Cayó de rodillas y oró, no por él, sino por sus hombres, por su pueblo, por el perdón. Y es en ese detalle, tan simple y tan inmenso, donde se revela su santidad. Pudo haber muerto como cualquier otro rey antiguo, entre gritos, espadas y rabia, pero eligió morir como vivió, en silencio, en entrega, en fe. Y por eso, no murió. Se multiplicó. Sus brazos cortados se volvieron reliquias. Sus oraciones se convirtieron en leyenda. Sus gestos, en memoria viva. Según antiguos relatos medievales, tras la muerte de Osvaldo en la batalla de Maserfield, año 642, sus enemigos mutilaron su cuerpo y clavaron sus brazos y cabeza en estacas. Se cuenta que un cuervo permaneció vigilando sus restos, protegiéndolos de saqueadores y animales salvajes. Con el tiempo, el pueblo comenzó a ver en ese cuervo una señal divina, un símbolo de la santidad de Osvaldo y de la protección de Dios sobre sus reliquias. Por eso, en muchas imágenes antiguas y vitrales, aparece un cuervo junto al santo, generalmente posado sobre su brazo o su hombro. Durante siglos, campesinos, monjes, viajeros, madres y niños han invocado su nombre. En tiempos de guerra, fue consuelo. En tiempos de hambre, esperanza. En tiempos de duda, luz. Porque Osvaldo no fue solo un rey. Fue un puente entre la tierra y el cielo. Y tal vez, aún lo sea, tal vez, cuando alguien se arrodilla y clama en silencio, él escuche. Tal vez, en cada acto de bondad hecho en nombre de la fe, su historia siga viva. Porque los santos verdaderos no habitan solo en los altares. Viven en las decisiones diarias de quien elige amar, incluso cuando es más fácil odiar. De quien prefiere servir, aunque pueda mandar. De quien entiende que la verdadera victoria no está en la espada, sino en la cruz. ¿Y tú? ¿Qué cruz estás cargando? ¿Qué reino quiere Dios restaurar dentro de tu corazón? No importa si hoy te sientes en exilio, olvidado, lejos de lo que soñaste. La historia de Osvaldo nos enseña que incluso el lugar más frío puede ser el suelo donde Dios planta nuestro llamado. Y que las derrotas, cuando se entregan con fe, pueden marcar el comienzo de un nuevo tiempo. Cuéntanos, ¿ya te suscribiste al canal? Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Deja también tu intención de oración. Nuestra comunidad reza todos los días por cada petición que nos dejas aquí. Comparte este video con alguien que esté cansado de luchar. Tal vez, como Osvaldo, esa persona solo necesita recordar que no está sola. Porque sí, hay un rey que escucha. Y hay un Dios que transforma cada caída en camino. Un fuerte abrazo.